Muy buenas tardes a todas y todos, a los que están en directo y a quienes nos verán en el futuro. Mi nombre es Domingo Navarro Dasme y hoy nos encontramos para comenzar nuevamente este club de lectura con María José Navia. Este 2023 cumplimos 5 años consecutivos de estos encuentros. Partimos en 2019 presencialmente en Biblioteca de Humanidades, aquí, y fue producto de la pandemia que hoy transitamos en la virtualidad. Esta quinta versión del club de lectura con María José navegaremos por títulos muy distantes uno de otro, pero en una corriente que los une, y es que todos las y los autores que revisaremos han sido merecedores del máximo galardón de la Academia Sueca. Esta actividad es organizada por la Biblioteca de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Facultad de Letras de la misma Casa de Estudios. Además, desde el año pasado contamos con el apoyo de lengua de señas chilenas para quienes requieran la interpretación. En esta tercera sesión, la lectura y conversación se centrarán en la novela Demasiada Felicidad, de la escritora canadiense Alice Munro, publicada en el 2009 originalmente y traducida al español al año siguiente. Munro recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 2013 y, en palabras de la Academia, fue reconocida como maestra de la historia corta contemporánea, siendo la primera canadiense además en recibir este premio. Este conversatorio es guiado por la escritora y profesora de la Facultad de Letras UC, María José Navia. Nos reunimos virtualmente en directo a través de la plataforma Zoom. Posteriormente, las grabaciones estarán disponibles en YouTube y siempre podrán volver a mirar y escuchar las anteriores sesiones en nuestra guía temática. Queremos que sea una conversación informal donde todas y todos los interesados sean bienvenidos. Lamentablemente, debido al formato virtual, habitualmente no es posible abrir los micrófonos para los participantes de los que hoy nos acompañan. Por lo mismo, sus saludos, preguntas, reflexiones o comentarios los estarán recogiendo Mónica Tavilo y Pablo Vázquez a través de la opción Preguntas y Respuestas aquí abajo a pie de pantalla, y las contestaremos al término de la, a esta altura, notable presentación de María José. Dicho esto, y como ya es tradición, haré una pequeña reseña de María José. María José Navia es titulada en Humanidades y Pensamiento Social por la Universidad de Nueva York y doctora en Literatura y Estudios Culturales por la Universidad de Georgetown. Actualmente ejerce como profesora en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autora de las novelas San y Kintsugi y de las colecciones de cuentos Instrucciones para ser feliz y Lugar, que fue finalista del Premio Municipal de Literatura, y Una música futura, ganadora del concurso Mejores Obras Literarias que entrega el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, y también fue finalista del Premio Municipal de Literatura. Ha publicado una novela infantil, El mapa secreto de las cosas, con el cual gana el Premio Medalla Colibrí en el 2021, a la mejor ficción infantil. Algunos de sus cuentos han sido traducidos al francés, al ruso, al inglés, y han formado parte de antologías de relatos en Chile, España, Bolivia, México, Estados Unidos y Rusia. En este 2022 fue seleccionada como una de las 5 finalistas del prestigioso Premio Internacional Ribera del Duero por su libro de cuentos inédito Todo lo que aprendimos de las películas. El mismo año se estrenó su primera obra de teatro, la adaptación de La señora Dalloway de Virginia Woolf, con rotundo éxito. Y su novela Una música futura será llevada a la pantalla grande. Es una invitada recurrente al programa del Fin del Mundo, el que conduce la querida Ana Josefa Silva junto al apreciado Marco Antonio de la Parra, y como ellos la han llamado la villana invitada a lo Batman, es decir, en su rol de crítica literaria y entrevistadora. Es una activa personalidad en las redes sociales, especialmente en Twitter, columnista en la revista de libros del diario El Mercurio y una cinéfila empedernida. Viene llegando de un exitoso viaje por España presentando una colección de 10 cuentos, su último libro, lo que recientemente mencionábamos, Todo lo que aprendimos de las películas, de editorial Páginas de Espuma, ya disponible en librerías del país. Y en una reciente entrevista supimos que lo último que está sonando en su cabeza es Agnes Obel. Para la comunidad OC contamos con algunos títulos en formato digital de María José, los cuales a través del enlace que les compartiremos en breve podrán acceder a ellos en el catálogo de Biblioteca UC. Y ahora, en voz de una de las protagonistas
Iba desnudo, aunque llevaba ropa. Todos éramos seres tristes, despojados, escindidos, y la vergüenza fue desvaneciéndose. José, adelante. Y con esa cita, además. No, bueno. Es que me golpeó. Qué fuerte imagen para comenzar. Bueno, muchas gracias a Domingo por su tan generosa presentación como siempre, y muchas gracias a la biblioteca que hace posible esto, a la Facultad de Letras de la Universidad Católica, y también, por supuesto, muchas gracias a todas y todos ustedes que están conectados hoy, o como bien dijo Domingo, que nos ven desde el futuro, en algún link por ahí. Bienvenidas y bienvenidos siempre. Para aquellas y aquellos que son nuevos, les cuento que todos los libros que incluimos en este club de lectura son libros infinitos, ¿no? Muy ricos, con muchos temas que podemos conversar, y por supuesto una sola sesión nunca alcanzan. Podríamos hacer un seminario completo, una clase completa solamente sobre este libro. Entonces lo que yo hago es dar una introducción, un poco de contexto, y también analizar algunos de los cuentos. En este caso tenemos un libro de cuentos por primera vez en este ciclo de este año 2023, y luego contestamos algunas preguntas al final, ¿ya? Entonces eso como, como advertencia. Pero siempre la conversación, como digo, se puede conversar, o sea, se puede continuar en las preguntas, y si no, también vía correo electrónico, se pueden mandar inquietudes después, se puede volver a preguntar en una próxima sesión. La idea del club es tener una fecha específica en la que uno se junta a conversar de un libro en particular. Tal vez había algunas y algunos de ustedes que nunca habían leído Alice Munro. Me encantaría mucho saber eso, para que si lo pueden ir poniendo ahí en los comentarios, después a mí me cuentan todo eso. Pero saber si la habían leído antes o no, tal vez un solo cuento, o tal vez no la conocían para nada, y quizás algunos de ustedes pensan, la quiero leer, me interesa leerla, pero no se habían animado hasta ahora. Y, y claro, ahora tener una fecha ayuda a que nos podamos juntar a conversar, y que todos puedan decir que leyeron a la Premio Nobel del 2013. Tal vez es la primera vez que leen literatura canadiense también, puede ser, ¿no? Que también eso es algo interesante de considerar. Y otra cosa que siempre digo en todas las sesiones, para disculparme, es que siempre hago una presentación en PowerPoint, pero es más que nada para yo quedar en un recuadro pequeñito en una esquina y no quedar en toda la pantalla conversando con ustedes. Así que quedo como una voz en off, como en las películas, desde esa esquinita. Hoy, sobre todo, además, la presentación es más que nada algunas fotografías. Tiene cierto sentido el tema de las fotografías, y es para tener la cara siempre sonriente y radiante de esta escritora, mientras voy conversando yo sobre algunos de los temas de su obra y las cosas que se han dicho sobre ella. Así que les voy a compartir pantalla. Déjame buscar esto. Ahí está. Listo. Ya. Entonces, ahí está. Me encanta usar la planilla. Tengo como demasiada felicidad, o una felicidad muy especial de usar las planillas como predeterminadas de este programa. Siempre me genera mucha curiosidad cuando pongo el título del libro, ¿qué me va a arrojar? ¿No? Y entonces esta era una de las opciones, y me pareció muy chistoso que la idea de este programa, de lo que es la felicidad, eran como manchas, pintura y manchas de colores. Así que, pero bueno, de alguna forma Alice Munro también trata de pintar la realidad, así que quién sabe, tal vez el computador sabe más de lo que yo sé de la felicidad. Pero bueno, solo quería decir que eso fue lo que arrojó el computador, y siempre trato de dejarlo en vez de poner la portada del libro al comenzar, porque me da mucha gracia lo que el computador hace por nosotros. Ok, entonces, bueno, ahí está.
Alice Munro, ¿cierto? Nacida en 1931 en Canadá. Y qué bueno que tengamos solamente una fecha, ¿no? Y no dos fechas, y que Alice Munro se esté cuidando mucho la salud y la tengamos por muchos años, si bien hace bastante tiempo que está más bien privada, no da, es un personaje que no, una escritora que no da muchas entrevistas, no disfruta mucho de eso, e incluso cuando ganó el premio Nobel, el año 2013 ella no fue a dar un discurso como se suele hacer, sino que le hicieron una entrevista, se puede ver en YouTube, una entrevista muy bonita, le hacen una entrevista sobre los temas, o sea, ni siquiera quiso dar un discurso ella grabado, sino que fuera una conversación. Y yo creo que eso nos dice mucho de esta escritora, de los temas que trata, de la forma que tiene de escribirlos, ¿no? Y pongo las fotos de Alice Munro, y quería tener varias fotos de ella, porque hace varios años salió una reseña de uno de los libros de esta escritora, firmada por Jonathan Franzen, el prestigioso escritor norteamericano, y una de las cosas que él decía era, bueno, él es muy fan de Munro, entonces decía, es imposible reseñar un libro de ella o hacerle justicia a un libro de ella. Entonces decía, lo que yo haría como estrategia es poner muchas fotos de ella, muchas fotos de ella sonriente, porque eso dice, es algo que la marca mucho como autora. Dice, porque en general cuando uno se encuentra con un libro y busca la foto, muchas veces las editoriales no ponen fotografías de los autores, pero cuando se suele poner una fotografía del autor, dice siempre el escritor o escritora aparece serio, seria, con cara de intelectual, ¿no? Como dando una apariencia de seriedad, de estar preocupado por los grandes problemas del mundo, ¿no? Y dice, y acá en cambio tenemos a esta mujer feliz, ¿no? A esta mujer feliz, además que viene como con un martillo a rompernos el corazón a todos, ¿no? Eso lo digo yo, no lo dice Franzen, pero es eso, ¿no? Como esa figura de la escritora, una escritora cercana y una escritora que es feliz escribiendo. Y de hecho, si escuchan esa entrevista que ella dio como suerte de discurso de premio Nobel, ella dice que lo que la hizo escritora o lo que hizo para empezar a escribir fue darle un final feliz a La Sirenita. Ahora que está tan de moda porque se va a estrenar la nueva versión de Disney, que ha tenido una polémica tonta, porque en verdad adapten como quieran, en mi opinión, y yo creo que va a ser una muy bonita película. Pero bueno, ella, Alice Munro, cuando era niña y leyó la versión oficial, ¿no? La versión triste y desoladora de esta historia, porque pasa cuando uno ve las versiones Disney, que podrían ser muy bonitas, pero obviamente son como versiones cubiertas en chocolate, ¿no? Como azucaradas y dulces, cuando los cuentos originales siempre son bastante siniestros, bastante dolorosos, bastante difíciles, ¿no? Y en el caso de La Sirenita no es una excepción. Entonces, no tiene el final feliz el cuento que el que vemos en la película de Disney. Entonces, Alice Munro, cuando le cuentan esta historia por primera vez, ella queda muy triste y dice, no, pero ¿por qué? Si la Sirenita tuvo que hacer tanto sacrificio para tratar de estar con el príncipe, ¿no? Tuvo que sacrificar su cola para tener dos piernas, ¿no? Yo quiero que ella tenga un final feliz. Y entonces la primera historia que Alice Munro escribió fue una historia en la que le regalaba un final feliz a la Sirenita, ¿no? Y claro, al principio se quedó contenta, pero después decía, bueno, pero este final es solo mío, porque las personas que lean La Sirenita no tienen esta versión alternativa. Y entonces, de alguna forma, la escritora planta ahí su bandera, ¿no? De su discurso, de su historia de origen como escritora, de que entonces empezó a pensar, bueno, entonces voy a ser escritora, si soy escritora los libros se publican y entonces mis versiones, mis historias van a circular y van a poder ser leídas por distintas personas, ¿no? Entonces va a ser esto, y de hecho al principio dice ella también en esa misma entrevista, dice que por lo mismo al comienzo ella quería finales felices, ¿no? Hasta que después un día leyó Cumbres Borrascosas y todo cambió. Me gusta mucho su historia porque la va hilando con lecturas, ¿no? O sea, se hace escritora por La Sirenita y luego
descubre el oscuro y misterioso mundo de los finales no tan felices, leyendo Cumbres Borrascosas, que también fue otro de los libros que leímos para nuestro club en una encarnación anterior, ¿no? Entonces, estas historias terribles, diamantes separados y muertes y cosas terribles, entonces finalmente ella empieza también a modificar sus finales, y tenemos los finales que tenemos en estas historias, ¿no? O sea, no sé cuál fue su experiencia, también me gustaría su opinión. Yo soy más fan de los comienzos de Alice Munro. Creo que tengo todos los comienzos de todos sus cuentos subrayados como, oh, qué buena manera de empezar a contar algo, ¿no? Pero también tiene un par de finales que son tremendos, tremendos. O sea, ese, cuando dice como, la respuesta es una pregunta, dice, y la respuesta era nunca, la respuesta era quizás, ¿cierto? Hay uno de los relatos, bueno, de ahí vamos a ver más de tensión los distintos relatos, pero esa sensación de historias, y Franzen me acompaña igual en esta interpretación, como les decía, que son como tragedias griegas en miniatura, ¿no? Dice él, son tragedias griegas en miniatura que se esconden en la vida cotidiana, ¿no? Alice Munro decía que nada es simple, ¿no? Que las cosas que parecen simples nunca son simples. Cortázar tenía un dicho hace mucho tiempo que decía que nadie de cerca es normal, ¿no? Si algo lo miramos con suficiente detención también empieza a ser extraño. Pero en el caso de Alice Munro tenemos estas historias que parecen muy cotidianas, ¿no? Partimos con la primera, ¿no? Tenemos la primera historia del libro, ¿cierto? En inglés, yo tengo la versión en inglés, se llama Dimensions, supongo que en español se llama Dimensiones. Dimensiones, efectivamente. Dimensiones, ¿ok? Y entonces partimos con Doreen, que está tomando un bus. Es como, ok, está tomando un bus, esta se dedica a limpiar, pensamos, ok, vamos a acompañarla en su vida limpiando, y de repente la historia se empieza a transformar, ¿no? Y nos muestra como un agujero negro, ¿no? O sea, de pronto una oscuridad muy grande, algo muy terrible que sucede allí. Me da hasta miedo decirlo, porque no le quiero arruinar el libro a nadie, y me parece que este cuento es magistral en ese sentido, ¿no? Por eso les digo, como, nos seduce, ni siquiera nos seduce, porque nos muestra algo muy sencillo, como, ven conmigo a pasear en este bus, ¿no? Pero resulta que en ese bus ella está yendo a ver a su esposo, que está en la cárcel, ¿no? Y que está en la cárcel por un crimen horrible, ¿no? Y sin embargo, no, esa parte no la quiero decir, en qué consiste ese crimen horrible, pero sí que es algo que le involucra profundamente, y que, sin embargo, esta mujer sigue visitándolo, ¿no? Porque podría haberse distanciado, ella lo sigue visitando, sigue conversando con él. Uno dice, ya, ok, ya, me duele el corazón, pero avanzo, sigo. Pero después él le manda cartas y le empieza a contar cosas, y es como, no puedo soportar más esta situación, ¿no? Y después, como si fuera poco, ¿no? Hay un accidente. Como cuando ya pensamos que no nos pueden distraer de este camino, Alice Munro como que nos desvía del camino del que pensábamos que íbamos. Es una maestra, ¿no? Es muy hábil. Cuando a Alice Munro le dieron el premio Nobel, no sé si, yo soy de esas fans que ponen el despertador, porque siempre es como a las 6 de la mañana de Chile. Yo soy de las locas que ponen el despertador, porque quiero escuchar cuando dan el anuncio, y el anuncio lo dan en sueco, y es como, no entiendo nada hasta que dicen un nombre, que es el momento en que uno sabe quién se lo ganó, porque es como, con todo el respeto para la gente que habla sueco, y dicen el nombre, y es como ese momento de felicidad. Y bueno, y cuando le dieron el Nobel a Alice Munro, si ustedes ven, pueden ir a la página del Nobel, por favor, tengan esta experiencia, y está como como el documento de información, que cierto, lo que lee el secretario frente a la gente, y dice, el premio Nobel de 2013, ¿cierto? Se lo dan a Alice Munro, maestra del formato del cuento. Punto. Esa fue es una línea. Y al principio yo me enojé porque decía, pero le están dando el premio Nobel a esta mujer que es la maestra, una de las grandes maestras del cuento corto. Yo estaba especialmente feliz porque en general se premia a los novelistas, se premia a los dramaturgos, se premia a los poetas, pero premiar a una cuentista para mí era fiesta, feriado, o sea, y de hecho yo en ese tiempo era estudiante de doctorado en Estados Unidos,
estaba tan feliz, porque yo pensé que se lo iba a ganar ella ese año, no sé, poderes de bruja, y yo posteaba que quería que se lo ganara ella, que quería que se lo ganara ella, se lo gana ella, entonces yo saltaba de felicidad, y me empezaron a llamar de medios, si podía hablar en la radio en México, en un montón de lugares, y yo, no sé, ahora soy profesora, pues tal vez puedo tener un poco más de autoridad, pero en ese momento era una estudiante muy entusiasta, y bueno, así que tuve que escribir sobre ella para medios y me entrevistaron en la radio en México como a las 6:30, o sea, como justo cuando habían dado la noticia, muy de madrugada, y nada, así que muy feliz. Pero a lo que voy es, al principio yo dije, bueno, pero ¿cómo no? Quiero un parrafote, quiero que canten las alabanzas a Alice Munro, ¿no? Y era una línea. Y después pensé, bueno, pero estamos en este arte de la maestra de la narrativa corta, qué mejor, ¿no?, que decirlo así, en una sola frase, ¿no? Si te dicen que es la maestra del cuento, bueno, también eso es, ¿quién más lo puede decir, ¿no? ¿De quién más se puede decir? Hay muy pocas personas que tienen ese talento en el arte del cuento. Entonces, bueno, fue uno de los años en que la Academia Sueca a mí me cayó particularmente bien, sabemos que se ha equivocado, sabemos que le ha dado pocos premios a escritoras, esperamos que se pongan las pilas en ese sentido, ¿no? Pero bueno, ese año fue glorioso, ¿no? Que premiaran a una mujer, que premiaran a una cuentista, y además era una escritora que si bien era conocida, en Canadá era la máxima heroína, ¿no? Y sin embargo sus libros no viajaban tan bien, ¿no?, a otros países. Después obviamente esto hace que explote y empiece a circular mucho más, pero era este nombre de la cuentista, y además, y esto es otra cosa que resalta Jonathan Franzen, escribe de lo cotidiano, ¿no? Porque podrían, entonces dice, acá en su texto, ¿no? Él dice, acá no nos vamos a distraer con, no sé, la historia, cierto, descripciones eternas de momentos históricos, sino que acá estamos adentro de esta intimidad y no podemos escapar, ¿no? En un cuento dice, en un cuento corto, el lector está atrapado, no puede salir, ¿no? Como estás atrapado en esta forma corta, no tienes dónde, y el escritor también no tiene dónde esconderse, no es una forma muy intensa de comunicación o de transmisión de conocimiento, y entonces hay que ser muy maestro para poder armar la historia tal cual. Pero lo interesante de Alice Munro es que tiene, de nuevo, un poco como lo hablamos de ese primer relato, una apariencia muy simple, y sin embargo después hay capas y capas y capas y vueltas, ¿no? Que no sabemos cómo llegamos de pronto a que dos niñas ahogando a otra amiga en un lago, ¿no? Como, o sea, estábamos hablando de la rivalidad entre dos niñas, estábamos hablando de una amiga de infancia a la que no vemos hace mucho tiempo, que se muere en otro lugar y que quiere verte y que trata de contactarte, y nosotros, ok, bueno, acompañemos a esta mujer, y de nuevo, de pronto ese final que llega así como un tiburón, como a mordernos. Entonces, ese juego, ¿no? Ese juego tan particular de Alice Munro. Jonathan Franzen dice que leer a Alice Munro lo hace pensar que la literatura puede acercarse a la religión, dice, porque cuando él lee una historia de esta autora, dice, él tiene una cercanía consigo mismo, dice, son el tipo de libros que te devuelven tu vida y que te devuelven a tu vida y que te hacen pensar sobre tus decisiones y tus cosas, de nuevo por esa idea de esas decisiones morales, ¿no? Y también de mucha vulnerabilidad, de mucha sutileza con el lenguaje, de mucha sutileza con las descripciones, con los sentimientos, ¿no? Esa escena brutal en que esta niña se pinta la cara de rojo para tener la misma mancha que su amigo, y ella piensa y ella está feliz, dice, ahora somos iguales, y él lo toma como un acto violentísimo, porque verla así lo hace darse cuenta de cómo lo ven los demás, ¿no? Su mamá en su casa ponía los espejos en unos rincones extraños para que él no se pudiera ver, y entonces esa revelación, ¿no? Y después nos enteramos de que esa chica se cortó, ¿no? Se hizo daño para tener esa mancha, ¿no? Entonces, y esa es una historia
que se cuenta al pasar, que se cuenta como un rumor, ¿no? Hay muchos personajes que se quedan ahí, ¿no? Que no van a ser importantes para siempre en la vida de un personaje, que no va a ser la amiga de toda la vida, es este recuerdo, pero cuando llega este recuerdo, como que se altera todo el cuento que nos están contando. De hecho, Jonathan Franzen en su reseña titula Alicia como Las Maravillas de Alicia, ¿no? Pensando en Alicia en el País de las Maravillas, por Alice Munro, como ella nos envuelve, ¿cierto?, en la maravilla que son estos relatos. Ahí hay otra foto, ¿ven? Siempre sonriendo, y la importancia de tener a Alice Munro siempre sonriendo. Cuando le preguntaron por qué escribía sobre mujeres, porque en general la gran mayoría de las historias se centran en mujeres, y le preguntaban si eso era un plan de ella, decía que nunca se lo proponía, ¿no? Que no era un plan que ella se sentara frente a su escritorio y dijera, hoy día voy a escribir un cuento de mujeres, sino que eran las cosas que a ella más le llamaban la atención, y que además en el lugar donde ella creció, las mujeres eran quienes contaban historias, decía ella. Entonces los hombres estaban más dedicados, porque cuando ella nació, ¿cierto?, hace varios años ya, entonces roles más tradicionales también, entonces decía, los hombres estaban dedicados a trabajar y a hacer dinero para sus familias, y eran las mujeres las que se encargaban de contar cuentos, ¿no?, de contar historias. Entonces para ella siempre esta literatura tiene que ver con este acto de contar y esta generosidad, ¿no?, que te regalen una historia, y también en relación con las mujeres, ¿no? Entonces para ella era como natural escribir sobre las mujeres, porque eran los personajes que ella relaciona más con esta tradición del contar, ¿no? Lo mismo cuando le preguntan si es feminista, ¿no? Ella dice, sí, o sea, como no sé, no anda con una bandera, dice, pero que ella cree que sí, ¿no? Porque, de nuevo, las personas que eran importantes para ella eran las mujeres, que las mujeres se podían dedicar a escribir y nadie las miraba en menos, decía que ella siempre se sintió en libertad de poder hacer lo que quisiera. Ella, además, se casó un par de veces, tuvo su familia, sus hijos, y contaba que ella escribía en los ratos que podía mientras sus hijos estaban durmiendo, ¿cierto? Entonces siempre cuando le preguntaban como por su proceso creativo, ella bajaba a la tierra a los periodistas y le decía, bueno, mi proceso creativo es, escribo mientras está, no sé, hirviendo el agua para el té, ¿no? Entonces, un poco mostrar cómo está tan relacionada su escritura también con lo cotidiano, ¿no? Y ella, con su primer marido, ponen una librería, y va a trabajar un tiempo ella como librera, y ese contacto con los libros también va a ser muy importante para ella como autora, no solo porque tenía contacto con los libros, sino porque tenía contactos con los lectores, ¿no? Y los lectores le comentaban cosas, entonces para ella eso era una conversación muy, muy enriquecedora, y muy interesante, para considerar. Ahí está, ahí no está tan sonriente, pero tal vez ese día, no sé, pero igual. En cambio, por ejemplo, Jonathan Franzen, que era el autor que les mencioné, es este caballero, ¿cierto? Muy serio mirándonos desde su inteligencia. Pero bueno, él, que es este gran fan, y cuando termina esa reseña que se hizo muy famosa, luego la recopiló en uno de sus libros de ensayo, porque es como una reseña, ensayo que se volvió muy, muy famosa, decía, como el secreto mejor guardado de la literatura, ¿no? Esto antes de que se ganara el Nobel, pero termina la reseña diciendo, lean a Munro, lean a Munro, lean a Munro, o sea, como no hay otra cosa, citarla no es suficiente, que yo diga todos los elogios que se me ocurren, no es suficiente, porque nada, dice, va a contar las sutilezas. Porque dice, cuando uno reseña un libro de cuentos o uno reseña un cuento, uno puede decir de qué se trata y con eso pareciera que ha capturado de qué se trata. Pero en el caso de Alice Munro dice, eso no es nada, ¿no? Porque si no tienes que contar todo el cuento, ¿no? Porque una mujer va a visitar a su marido en la cárcel. Ah, pero yo quiero decir qué fue lo que hizo. Ah, pero yo quiero decir que ella también va a la psiquiatra y la relación que tiene con su psiquiatra. Pero yo también quiero decir lo que pasaba en este matrimonio. Pero también quiero decir la relación con su amiga. Entonces todo se empieza
y finalmente terminas contando la historia completa, ¿no? Entonces quiero que vayamos conversando de todos los cuentos. Si es que alguien no me conocía de antes, yo soy muy feliz, particularmente feliz con los cuentos. Me encanta recomendar libros de cuentos porque en general siento que se le da mucha luz y escenario a la novela, que me parece algo maravilloso de leer, pero los cuentos son increíbles, especialmente cuando los escribe alguien como Alice Munro, ¿no? E incluso si uno piensa la manera muy inteligente de ponerlos uno después de otro, que empecemos la colección yendo con esta mujer en el bus, ¿no? A ver a este hombre, que vamos a terminar con ese momento de accidente, y por otra parte, terminar la colección con este personaje histórico, con el cuento que le da el título a la colección, que se llama Demasiada Felicidad. Y cuando uno piensa en el título y ve Demasiada Felicidad, piensa, historias alegres, historias felices. Y ahí empieza el engaño, ¿no? Ahí la sonrisa ahí de Alice Munro, como, a ver, ya van a ver lo que les voy a hacer, ¿no? Porque vamos a ver la historia de esta mujer y cómo trata de abrirse un camino, ¿cierto? En el mundo de las matemáticas, ¿no? Se va ganando premios, pero no le dan trabajo, la relación que tiene con estos hombres horrorosos, ¿no? Lo que pasa con las mujeres de su vida también, ¿cierto? Las amistades, la hija, ¿no? Como hacia el final de su vida está rodeada de mujeres, ¿no? Los hombres como... Y entonces, too much happiness, ¿cierto? O demasiada felicidad, son las aparentes últimas palabras de esta mujer, ¿no? Entonces, es muy bonito el juego que hace ella, porque partimos el libro con el título, son las primeras palabras, demasiada felicidad, y terminamos el libro, no son las últimas palabras del relato, pero son las últimas palabras de la vida de esta mujer, que son demasiada felicidad, y es lo que creen que escucharon, ¿no? Y esa demasiada felicidad deja como un gusto amargo en la boca, ¿no? Porque sabemos que es una felicidad que en realidad le fue muy esquiva, ¿no? Fueron chispazos de felicidad, fueron momentos en que ella creyó que iba a ser muy feliz, en un camino muy difícil y de mucha angustia y de muchos sinsabores, ¿no? Entonces, de alguna manera es recuperar esas últimas palabras y mostrarlas, y mostrarles todos sus lados oscuros, menos oscuros, para que las sepamos entender bien, ¿no? Porque a veces típico que se guardan las últimas palabras de personas famosas y buscándole un significado profundo, ¿no? Entonces, si uno piensa, esta mujer terminó diciendo demasiada felicidad, tuvo una vida plena, llena de logros, ¿cierto? Estaba feliz al final de sus días, pero conociéndola, no sabemos, ¿no? Sabemos que esas palabras hay que leerlas de otra manera. Entonces, de alguna manera, lo que hace Munro en esta colección de cuentos es enseñarnos a leer, ¿no? Y enseñarnos a leerla. ¿Cómo se lee una historia? ¿Cómo una historia te puede descarrilar o sacar de lo que tú pensabas que iba a pasar al último momento, ¿no? Son en general narraciones que te hacen confiar en que hay una cierta progresión de las cosas y sin embargo algo pasa. En la cita que leyó Domingo de ese cuento, tenemos a esta muchacha que va a cenar con este ser raro, ¿no? Y ella piensa que va a comer, ¿no? Y dice, voy a comer rico porque la cafetería está cerrada ese día, entonces voy a poder ir a comer con este señor que es muy generoso con mi amiga, y va pensando, voy a comer gratis, voy a comer con este caballero, y resulta que de repente llega a esta habitación y sáquese la ropa, y ella piensa, bueno, me saco el abrigo porque estoy adentro de la casa, y es como, sáquese todo lo demás, ¿no? Y con una frialdad, y ella dice, no es que la tuvieran contra su voluntad, no es que la puerta estuviera cerrada con llave, ella dice, yo me podría haber ido, yo habría podido pedir que me llevaran de vuelta a mi casa, sin embargo no lo hice. Sin embargo no lo hice, la curiosidad pudo más, el sentido del deber, como lo hayan querido interpretar ustedes, ¿no? Y ella pasa por esta experiencia y pensando qué va a pasar, va a ser violento conmigo o no, ¿no? Y entonces, y ella vuelve y pensamos, ok, esto fue lo terrible del cuento, y resulta que la amiga se fue y se fue a vivir con el pariente de ella, como nos da vueltas, ¿no?
y nos vuelve a dar otra vuelta más después. O sea, las historias son siempre muy imprevisibles, como la vida misma, uno podría decir. La autora, cada vez que le preguntaban también por cómo construía la historia, tenía que ver con eso. Estas son historias como la vida misma, ¿no? De afectos entre personas, de que en cualquier momento pueden cambiar las cosas, de que a veces estamos pensando una cosa y nuestro pensamiento se va para otro lado. Hay temas recurrentes, por cierto. Tenemos especialmente la historia de las mujeres, tenemos la relación de las mujeres además con sus cuerpos, y en general de los personajes con sus cuerpos, ¿no? Porque tenemos este otro personaje con esta mancha, también personajes agobiados por la enfermedad, ¿no? El soldado que está ahí en su habitación y que lo están cuidando, y que también pensamos, se encierra en su habitación porque se va a suicidar, ¿no? Se va a quitar la vida, ya está cansado de estar enfermo, qué sé yo, y resulta que no iba por ahí la cosa, ¿no? Muchas historias de traiciones, de amistades entre amigas, o sea, de amistades de mujeres, ¿no? Y ese vínculo tan importante, ¿no? Muchas veces en la obra de esta escritora, más que las relaciones de pareja, lo central parecen ser estos otros vínculos, especialmente de las amigas, ¿no? Y esta idea, en uno de los cuentos, en uno de los cuentos dice que hay momentos en la vida en que te pasan cosas, ¿no? Y otros en que no. ¿Y qué pasa con eso? Muchas experiencias de cuidado, entonces de enfermos y de cuidados. Si lo queremos llevar a la biografía de la autora, la madre de la autora estuvo enferma muchísimo tiempo, entonces está esa experiencia también. Pero claro, esos cuerpos que se echan a perder, ¿no? Que dejan de funcionar como debían, que no se sienten como debían, que huelen raro, hay como una atención a los sonidos, a los olores, al tacto, ¿no? Cuando toca a la protagonista de ese cuento que hablábamos de las amigas y el lago, y toca a Berna, y dice que siente que como lo que toca la repugna, ¿no? Dice, no se lo sabe explicar, dice, la odia como se odian a las serpientes, dice, se odia como se odian a las cosas que uno no sabe porque las odia. Entonces, examinando también ese tipo de reacciones muy feroces a las cosas que no se entienden y que los personajes tampoco las van a entender, ¿no? Entonces, quiero ir uno por uno, brevemente uno por uno, obviamente. Entonces, partimos con Dimensiones, que fue el que conversamos al comienzo, que es una patada karateca al corazón, ¿cierto? Básicamente. No, pero siento Pero que eso es difícil de superar. Después a mí me pasó, José, que después de ese es como que, chuta, ¿qué se nos viene, qué se nos viene ahora? pero es que yo creo que también tiene eso, como ponerte el tono de cómo hacer esta colección. Como usted abrió un libro que se llama Demasiada Felicidad, tal vez está esperando alegría y felicidad en cada página y yo le vengo a romper el corazón, ¿no? Y como la canción, nosotros venimos a ofrecer el corazón para que no lo haga pedazos Alice Munro. Lo haga pedazos y también le abra ventanas y meta luz, ¿no? Porque también es la belleza con la que cuenta, hace que los cuentos no se sientan pesados, ¿no? Sí, Yo sí, siento súper. que hay una ligereza en la manera de contar a veces. Que es muy bonita. Entonces, lo que va pasando con esta mujer, que uno piensa, bueno, se va a reinventar su vida, lejana de toda esta historia, se va a alejar de esta persona que le recuerda el día más horroroso de su vida, y sin embargo ella sigue yendo a verlo y le pregunta cosas y hablan, ¿no? Y hay un momento en que él le dice que él puede ver a esas personas que mató. Yo no quiero hacer este spoiler, entonces, que él puede ver a estas personas. Y uno piensa, ella le debería pegar con un sartén en la cabeza después de que le hizo una cosa así, ¿no? O una reacción. Y sin embargo, ella encuentra belleza en eso, ¿no? Porque dice que ahora se siente contenta de pensar que tal vez esas personas siguen en algún lugar, que no se fueron para siempre. Y entonces seguir yendo a ver a ese marido es seguir manteniendo esa conversación con ese pasado, ¿no? Mientras ella tenga alguien con quien hablar de esas personas van a seguir existiendo de una forma u otra, ¿no? Y es feroz, ¿no? Lo que está diciendo,
¿no? Y algo dificilísimo, y un gesto, no sé si de compasión, de piedad, porque ella dice, no lo perdono, no va por ese lado, ¿cierto? Yo no lo perdono por lo que hizo, pero ella entiende cosas, ¿no? Y ella se mantiene cerca, ¿cierto? Y bueno, y después pasa, nos saca completamente de este camino, íbamos en el bus, muy tranquilas, a seguir con esta rutina, y a último momento hay un joven ahí que se entromete en esta historia en las ultimísimas páginas, ¿no? Oye, José, y Bien, también decir el tema este de que ella se está tratando, se está claro, tratando de recuperar y le miente descaradamente a la terapeuta. claro. Ahí, esa es una historia paralela entre dos mujeres también. Claro, y además, claro, la figura de la terapeuta mujer, las cosas que le preguntan, y yo creo que es muy, no sé si bonito es la palabra, pero qué interesante pensar en eh, las formas de enfrentar el duelo, ¿no? Y la manera en que la psicóloga trata de aconsejarla de cierta manera y cómo ella pareciera que su forma de enfrentarse a esa historia es mirarla de frente y no dejarla ir, ¿no? Y confrontarla a cada paso, ¿cierto? Después, ficción, ¿cierto? Ficción. Sí. Eh, Yo todo esto tengo esta edición. Ya ah, hice. genial. Y qué tal? Sí, bien. Me gustó. Viene bien, no sé si decir bien traducido porque no vi la de inglés, pero eh, sí, me gustó muchísimo en realidad. Sí, Ficción. ficción. Eh, que también es otra historia que pareciera que nos va a llevar por un lado y de repente se va por otro lado, nada que ver. O sea, ficción es casi una novela corta dentro de este libro, como el último también, Sí, ¿no? O sea, como pensar en esta, en esta familia, ¿cierto? Eh, y él se enamora, el marido de esta mujer se enamora de una chica que entra a trabajar, ¿cierto? Y uno piensa, ok, entonces nos vamos a quedar con esa historia, el corazón roto, y resulta que nos cuentan eso, y la segunda parte de la historia han pasado un montón de años, ella estuvo con otra persona, ¿cierto? Están dando una fiesta, sí. como ha pasado otra cosa, nada que ver. Tenían eh, el futuro demasiado bueno para ellos al principio, o sea, pintaba como para ser dos excelentes personas, pero no lo deciden así. claro, y después, claro, tenemos esta fiesta y en esta fiesta aparece una chica misteriosa que parece que los desprecia profundamente y ella cree que la conoce de algún lado, ¿no? Y entonces ella va a la librería a un día y encuentra el libro y empieza a leerla, ¿no? Y como, Sí, oh, nos estamos alejando, pareciera que nos estamos alejando completamente de todo lo que nos han contado, ¿no? Seguimos yéndonos con la ficción, y entonces ella empieza a reconocer cosas, y empieza a pensar, parece que ella es la hija, ¿cierto? De esta persona de mi pasado, que yo le hice clases, tal vez, ¿cierto? piden muchas cosas ahí en el relato. Claro, entonces tal vez esta persona eh, como también de nuevo, como buscar un pedacito de tu pasado en otra persona, ¿no? Como buscar un pedacito de tu pasado en otro lado, ¿no? Y ella tratando de ir hacia allá, lee este libro, cree que se reconoce, cree que reconoce momentos de su pasado, o los reconoce y después la escritora se hace la tonta, ¿cierto? Cuando ella llega con su libro y los chocolates, pensando, Claro. ahora me va a reconocer, y resulta que nada, ¿no? Nada. Como de nuevo nos saca de ese momento. Después, pues son 10 cuentos. Después, el mío se llama Wenlock Edge. ¿Cómo lo El, tradujeron? el filo de Wenlock. El filo de Wenlock, ya. Bueno, que este es el que comentábamos antes, ¿cierto? El de la amiga y ese ritual extraño de ir a comer con este señor. Pero lo Claro. interesante es que empezamos con esta chica yendo a comer con un primo de la mamá que le Sí, invita a comer y ella un poco va
por conveniencia, por protocolo, por obligación, ¿no? Y dice que ella pide siempre platos exóticos, mientras el tío o este primo pide siempre lo mismo. Y después como que se olvida del primo, ok, y sigue la vida, ¿no? Y entonces conoce a esta otra muchacha que llega a vivir a la casa donde ella está viviendo en una situación muy precaria, que eso también es otra cosa. A Alice Munro le decían, ¿por qué escribe de estas mujeres en estas situaciones a veces de precariedad económica? Y decía, bueno, porque eso es lo que yo conocí, tampoco viene a discursiar sobre eso. Y bueno, y cuando pensamos que esto se trata de esta chica con su amiga, que le interesa mucho, una amiga que tiene una relación con un señor mayor que no entendemos bien, pero parece que le paga las cosas, ella está tratando de ir a la universidad, ha tenido una vida muy loca, esta muchacha según lo que ha contado, y estamos tranquilos con eso, y de repente se enferma, ¿no? Y dice, bueno, pero mi tío va a querer que vayas tú a comer con él, entonces la manda a que ella vaya y tenemos esa escena rarísima, ¿no? Ella tiene este ritual, tiene que entrar desnuda, entra desnuda y come, ¿no? O sea, no le tratan de hacer nada, aunque ya la situación, por supuesto, es abusiva, incómoda, todo lo que podamos pensar, pero tenemos ese momento, después le pide que le lea, ¿cierto? Sí. Tiene ese momento de que le pida que le lea y después se va, ¿cierto? Entonces, y claro, y ella después se va de ahí y claro, la amiga se fue, la amiga se fue a vivir con este primo, entonces, por eso nos la habían mencionado al principio. De Alice Munro se dice que una de sus referencias es Chekhov, ¿no? Sí. Y Chekhov decía muy famosamente que si uno pone una pistola en una obra de teatro, en el primer acto, para el tercer acto ya se tiene que disparar o tiene que pasar algo con esa pistola, ¿no? Entonces, de alguna manera, en ese sentido es muy buena alumna de este autor, Alice Munro, porque empezamos con ese primo lejano, no entendemos muy bien por qué nos contó esto, y sin embargo, se da este giro porque esta muchacha va a ir a buscar refugio ahí, y está enamorada, cree que se va a quedar ahí, pero después va a volver a dar otro giro en la historia, ¿no? El primo lo entiende, dice que las mujeres pueden cambiar de opinión, tampoco es un drama tan gigante, pero algo pasa, ¿no? Con ella, con esta experiencia, algo se desajustó, ¿no? Con todo esto que pasó, y la vida no continúa igual, ¿cierto? Después tenemos Deep Holes, Pozos profundos. pozos profundos. A ver qué cosas tengo anotadas y subrayadas acá. Si quieres puedes contar tus impresiones. Bueno, a mí en Pozos Profundos es como lo que sucede en el presente, pues, como una experiencia de la infancia en realidad puede repercutir algo ahora en el presente. Entonces eso es lo que más me llamó la atención. Muy, como tú decías al principio, muy de cada día, muy peregrino. Entonces, ¿cómo eso resulta penetrante en cada vida de los que están aquí en este cuento presente? No, y además que de nuevo, este juego con nuestras expectativas, porque uno pensaría, ok, partimos con algo, este comienzo no es de mis favoritos, pero empieza con la madre que está haciendo el picnic porque van a ir en este paseo, y dice, ok, y claro, y en algún momento este picnic y este niño se cae, ¿cierto? Ese es, ¿cierto? Yo Sí, me confundí. Sí. no, es, Claro. sí. Entonces, De hecho, está el letrero que decía que hace falta este letrero de precaución. Estoy viendo en la página, precaución, pozos profundos, ¿no? sí. Entonces, el niño se cae, lo recogen, y uno pensaría,
ok, esa es la historia, ¿no? Pero sin embargo la historia continúa. Otros escritores se habrían concentrado en esa anécdota, el chico que se cae, qué le va a pasar, está bien, no está bien, lo logran sacar, no lo logran sacar, y sin embargo Alice Munro sigue, ¿no? Sí, continúen, sigan conmigo, ¿no? Y resulta que de esa experiencia de que le hayan salvado la vida, en vez de, uno podría pensar, ahora apreciar la vida, querer muchísimo a sus padres que lo rescataron, etcétera, etcétera, él se distancia, ¿no? Se distancia, pone distancia, cambia muchísimo, empieza a despreciar a su madre de alguna manera. Hay además unos bolsillos, digo yo, de información muy bonita en todos los cuentos de Alice Munro, detalles muy preciosos, como en este caso, cuando ella le cuenta a su hijo cuando está convaleciente de estas islas que le llaman la atención, ¿cierto? De estos lugares remotos a los que ella no ha podido ir, ¿cierto? Y entonces que van a ser una fascinación del hijo. Y claro, y el hijo empieza a hacer cosas raras, ¿cierto? Está en una comunidad extraña, ella va a buscarlo para poder conversar con él. Cuando lo va a buscar, él le pregunta por la plata, si hay plata, y ella se siente mal, dice, claro, me quiere solo por la plata, pero al mismo tiempo él parece que desprecia ese tipo de preocupaciones tan mundanas, ¿no? Y entonces, y finalmente, o sea, ella vuelve después de este encuentro, después de muchos años, y piensa, de repente, y empieza a hacer el cálculo, tal vez le podría dar la plata, ¿no? Tal vez podría ayudar a mi hijo, ¿no? Pero tiene ese momento tan brutal cuando el hijo le dice, no te cansas, ¿cierto? No te cansas como de ser inteligente, ¿cierto? Como de cambiarle también las preocupaciones. Y de nuevo, el vínculo madre-hijo, ¿no? Y en esta circunstancia, y cómo se deteriora, y cómo es imposible conocer a la otra persona. Yo creo que eso también es algo que vemos mucho en los cuentos de Munro, cómo los personajes, incluso en los más cercanos, no se conocen, ¿no? Y hay muchos cambios, muchos secretos, y siempre nos pueden sorprender. Otro de los cuentos que es como la gran sorpresa es Free Radicals, ¿cierto? Sí, Radicales libres, ¿le pusieron? sí, efectivamente, radicales libres. Claro, que también empieza con una mujer que quedó viuda, su marido que era mucho mayor, ella tiene 60 años, el marido 80 y tantos, se muere, cae desplomado cuando va a una ferretería, la gente está preocupada por ella, pero ella no quiere ver a nadie, está de nuevo en este proceso de duelo, que quiere estar sola y que nadie la moleste, y uno podría pensar, ok, de eso se va a tratar este cuento, de esta mujer, va a recordar a su marido cuando era joven, ¿cierto? Vamos a empezar a saber de su historia, y algo sabemos, ¿no? Sabemos que ella no es la primera mujer, que había una mujer antes, ¿cierto? Empezamos a saber un par de detalles, pero de repente tocan a la puerta y chan, 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 ¿cierto? Todo, todo cambia. No, la visita inesperada, ¿no? La visita inesperada, ¿no? Porque, aparte es un cuento que me gusta mucho porque habla de leer, y ella en un minuto dice que le gusta leer, que es una gran lectora, que por eso se llevaba bien con este señor, y que odiaba que le hablaran de la palabra escapar o escapismo cuando hablaba de la literatura, porque decía al revés, como es la otra cosa, ¿no? La vida real es un escape, no la ficción es un escape. Y claro, Sí. y llega un señor a la casa que parece que va a hacer un arreglo, o ella se lo cree, y resulta que no eran esas las intenciones de ese personaje, ¿no? Y de También nuevo, se ve, perdón, no, 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 se ve también algo que ha sucedido muchas veces, o sea, no sucedido, sino que hemos traído aquí a colación el tema de las casas. Una sí, casa demasiado grande. claro. Pero una casa demasiado grande, y acá también eso de la vulnerabilidad también, o sea, porque no es que esta persona mala se metió por la ventana, le tocó la puerta, ella le abrió, lo deja entrar, él le dice que tiene hambre, que es diabético, si le puede dar algo de comer, y uno dice, ok, puede ser, claro, lo entiendo, y de repente le pasa un plato y lo quiebra. Y ahí uno dice, Ups. parece que no va por ahí la cosa.
¿no? Y podría ser alguien que quiere entrar a robarle a esta señora, porque se dio cuenta que está sola. Esa podría haber sido también otro cuento. Pero lo que hace Monroe es, no, les voy a pegar el combo, porque nos va a contar por qué este señor está huyendo de la ley, ¿no? Y lo que él hizo es terrible, o sea, es un poco como ese bolsillo de horror que también está en ese primer cuento, ¿no? Como, no, este no es un asaltante que viene a robarle a esta señora porque necesita el dinero solamente, ¿no? Se está escapando porque él, por una situación, de nuevo, que él considera muy injusta y que tiene que ver con una hermana enferma, o sea, de nuevo esta figura de la persona enferma en la familia, el costo que puede tomar, cómo puede ser mal visto por ciertos personajes, el cuidado con lo que lo pueden querer otros, ¿no? Y entonces en este caso, él tiene una hermana que tiene una condición, una enfermedad, a él no se lleva bien con ella, él hace su vida por su cuenta y su padre le dice, pero cuando me muera te vamos a heredar la casa. Y él piensa, bueno, por lo menos me quedo con la casa. Y después el padre dice, sí, tienes que firmar acá, pero aquí también te tienes que hacer cargo de tu hermana. Y ahí él se enoja y va a la casa de ellos a comer. Ellos están felices, le cocinan pollo, le dice, les voy a tomar una foto, y después de tomarle la foto, lo dispara y los mata a todos. Señora, la señora sonriente la autora que me está sonriendo desde la tapa del libro, ¿no? Claro. Entonces, y es como, ¿y ahora a dónde me vas a llevar? ¿No? Como, ¿qué más me puedes hacer? Y resulta que continúa, porque esta señora de 60 años, viuda, en este momento de dolor, dice, yo te entiendo. Y él dice, ¿cómo me vas a entender? Yo te entiendo porque yo hice lo mismo. ¡Chan! ¿No? Y ahí, Demasiado. demasiada felicidad, ¿no? Y entonces, claro, ella empieza a contar cómo ella envenenó a una mujer, ¿no? Y cómo se salió con la suya. Que no es su historia, sino que está contando, maleando la información en relación con la ex esposa de su marido y está contándole un cuento. Pero por un minuto estamos en este ambiente de no sabemos a quién creer. Y él se va a terminar yendo de la casa y también termina en un final brutal, ¿no? Porque podría ser que se va con el auto y no sabemos más, pero no, va a llegar un policía a contarle que tuvo un accidente feroz este chico en el auto, ¿no? Y lo que pasó. Después terminamos con, o sea, no terminamos. El siguiente es Face, cara, rostro, cara. Y esa es la historia también que comentábamos antes de este hombre que nace con esta mancha en la cara. Eso hace que su padre lo trate muy mal y se genera en cambio un vínculo de complicidad con la madre, ¿no? Que lo cuida, pero también es una relación no demasiado sana. Pero una cosa que me pareció muy bonito es que él quiere ser actor, después se da cuenta que por este tema de su rostro y porque no se siente cómodo, no va a ser actor, pero él tiene buena voz, ¿no? Y entonces él usa su voz, ¿no? Y tiene un programa en la radio que escucha a la gente y la gente llama para agradecerle, para decirle que su voz los acompaña, ¿no? Y entonces él se convierte en esta figura y uno piensa, final feliz, ¿no? Como ahora él encontró su lugar en el mundo y ya estamos. Pero entonces... Una amiguita. Entonces la amiguita, y hay un momento en que uno de los personajes dice esos sentimientos tan profundos que tienen los niños, ¿no? Como los niños sienten con una profundidad que a veces los adultos ya han olvidado. Entonces también está esa brutalidad del reconocimiento, ese recuerdo que tiene este hombre de el momento en que esta amiguita están jugando con pintura y la niña con toda inocencia, con toda felicidad para mostrarle que quiere a su amigo, se hace la mancha, ¿no? Con témpera roja. Y ahí por primera vez él confronta eso y en vez de ver ese gesto hermoso, o que la niña pretendía que fuera un gesto hermoso, él sale fuera de control, ¿cierto? Y entonces en la última página, si lo puedes leer tú, Domingo, que lo tiene en español, en la última página de ese cuento. Sí, voy ahí. Después del poema. 186. No, es que estaba ya en el otro. Perdón. Ya, dale. Aquí está. ¿Te leo el poema?
No, justo después tiene una que dice el poema no me deprimía o algo así. Lo el siguiente, poema, sí, algo pasó, o algo algo había eso. ocurrido allí. En la vida tienes unos cuantos sitios, o quizás uno solo, donde ocurrió algo y después están todos los demás sitios. Exacto. Y después las últimas dos líneas. Eh, ¿Creen que eso habría cambiado las cosas? La respuesta es naturalmente, durante cierto tiempo y jamás. Eso, ¿no? Como ese final, de nuevo, de pensar que cómo cambió este momento, él después tiene una infección, un problema en los ojos que se los tapan y llega alguien a la clínica a leerle y él piensa que puede haber sido esta chica, ¿no? Y está este recuerdo y volvemos a él y entonces esa pregunta, esa pregunta final. Después, Some Women, se llama, algunas mujeres. Algunas mujeres, efectivamente. Claro, y en algunas mujeres también tenemos esta experiencia de cuidado, esta muchacha que trabaja en una casa cuidando a este hombre que está enfermo. En esta casa vive una señora, bueno, la mujer de esta persona, vive una señora mayor y llega una mujer a hacer masaje que de alguna manera altera el mundo. Además, la señora se llama Dorothy, cosa que a mí siempre me cae bien cuando aparece ese nombre en cualquier lado. Pero lo que pasa con este hombre que está desfalleciendo, que se va poniendo pálido, y de repente ese giro, que también nos abre expectativas distintas, cuando él le dice a la narradora: quiero que cierres esta puerta por fuera, quiero que escondas la llave y que nadie más pueda entrar. Y cuando vuelva mi mujer, le pasas la llave. Y todos pensamos, incluso esta mujer que va a hacer los masajes piensa que él se suicidó, que no aguantó más su vida, pero esta muchacha dice, pero o sea, le queda tan poco de vida, ¿por qué va a tomar una decisión así? Y estamos en la duda mucho tiempo hasta que llega la mujer y nos enteramos de lo que pasó. Después, Child's Play, juego de niños. Juego de niños. Juego de niños, que esa es la historia que hablábamos anteriormente de las dos chicas que se llaman Marlene y Charlene, ¿cierto? Tienen nombres parecidos, piensan que son hermanas, pero no son, y son amigas cercanas, pero se desafían bastante, y una de ellas tiene a una vecina que se llama Berna, que es una niña especial, ¿no? Y es uno de las estudiantes especiales que trabajan o sea, que estudian en un colegio, ¿no? Y que además es vecina de esta niña y la odia por alguna razón que no, como le repugna, por razones que no puede explicar bien. Dice que todo le cae mal, no tiene una manera tan feroz de describirlo cuando dice que la amiguita le quiere pasar unos dulces de menta y siente que es como que se los metiera por la garganta a la fuerza. Entonces lo describe muy brutal. Y después seguimos con este campamento de verano donde están las amigas y llega esta muchacha y se va intercalando ese pasado y en algún momento nos vamos hacia el futuro en que ellas se dejaron de ver, o sea, Munro dice, se acabó el campamento, cada uno siguió por su lado, no se siguieron viendo, una de ellas se convierte en escritora o publica un par de libros y la otra amiga trata de contactarla a través de la editorial, a través de una universidad donde ella trabaja, con varios años de diferencia, y sin embargo no contesta, hasta que en un minuto la contacta el esposo de esta amiga que está por morir, y ella se decide a irla a ver, ¿no? Y cuando llega a verla, uno piensa, bueno, se van a reconciliar o algo va a pasar, ella ya está inconsciente o está dormida y le pasan una nota donde dice que por favor vaya a hablar con un sacerdote en una iglesia y que él va a saber por qué es, ¿no? Y ella va y pensamos, ok, ¿qué será? ¿Tuvo un hijo ilegítimo? ¿Qué hizo? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué secreto de su pasado tiene? Y resulta que cuando el sacerdote no está, la recibe otro sacerdote que no entiende nada, ella se va de ahí y pensamos, ok, se va a volver para la casa y se va a olvidar de esto, después va a hablar con el sacerdote, no sabemos, pero entonces volvemos a ese campamento, nos vuelve a llevar el tornado que es
esta escritora nos vuelve a llevar ese momento a una escena brutal en que están nadando estas chicas en el agua y hacen algo terrible con esta otra niña, ¿no? Que es algo de lo que nunca más hablaron, que no se había vuelto a mencionar y que esto vuelve a la memoria. Vuelve a reflotar. Con el verbo exacto. Vuelve a reflotar desde esta laguna, ¿no? O sea, de nuevo esa idea de Louise Gluck, que es otra de las autoras que vamos a leer en este ciclo, la premio Nobel norteamericana. Sí. Ella tiene un verso que dice que todo lo que pasa en la infancia y que lo demás es recuerdo, ¿no? Y yo creo que un poco vemos eso también en la narrativa de Munroe. Pasan muchas cosas en la infancia, a veces uno piensa que es la vida adulta donde uno toma las decisiones importantes, no sé, cuando trabajas, cuando tienes tu pareja, qué sé yo, si tienes familia, pero sin embargo la infancia marca tanto, ¿no? Hay tantas cosas ahí, y Munroe vuelve, ¿no? O sea, los personajes crecen, toman sus decisiones, escriben sus libros, hacen sus cosas y sin embargo algo los lleva de vuelta al pasado, ¿no? Algo los lleva de vuelta a un momento de la infancia, a esas amistades, a esas decisiones, a esos gestos. Después, este cuento, perdón, antes de pasar a Madera, cuento en particular, y se las recomiendo si es que no la han visto, la película Cuenta conmigo, Stand By Me, me hizo recordar mucho esa película. Que es basado también en un libro de Stephen King. Exacto. Ya, vamos. Después, Madera. Sí, Madera. También parece un cuento muy simple. Yo diría que este es como de los que a mí menos me gustan, con todo el respeto de la señora Alice Munro. Pero claro, tenemos a un señor, ¿cierto?, que se dedica a trabajar con madera, con muebles, ¿cierto? Y tiene una mujer que de pronto decide dejar de trabajar y este hombre ve como a su mujer parece que se le está yendo la vida, ¿no? Que ya no lo escucha, que ya no está realmente ahí, ¿no? Mientras él sigue con su trabajo. Con la televisión, con el whisky. Claro, y él tiene, de nuevo, estos son estos bolsillos de belleza, así como hay bolsillos de horror en la narrativa de Munro con estos crímenes horrorosos que parecen de la nada, un poco como David Lynch, así de repente hay una oreja en el jardín, ¿no? Como, ok, una oreja cortada en la mitad del pasto. Pero en este caso, el bolsillo de belleza que está en madera, que es la relación que este hombre tiene con los árboles, ¿no? Y cómo él se deleita en mirar los distintos tipos de árboles, los distintos tipos de madera, cómo piensa en ellos y cómo es algo que siente que no puede compartir con nadie, que es solo suyo, que si se lo contara a su mujer, sobre todo en este estado, no lo entendería, ¿no? Y lo hace sentirse más solo. Y cuando está en un bosque, porque ha ido a cortar leña, una persona le dice que va a perder su trabajo, básicamente, ¿no? Y él se pone muy nervioso y entonces se consigue un camión y va al bosque a cortar leña y cuando está ahí, por eso no me gusta tanto este final, porque de repente aparece la mujer con el camión, ¿no? Como a rescatarlo cuando él justo se cayó. De nuevo, otra caída, ¿no? Como este niño que se cae en este pozo, acá este hombre que debería conocer el lugar y que siempre tomaba muchas precauciones, pero resulta que ahí se cae y tiene que ir gateando por el bosque de vuelta a su camión, ¿no? En esta situación muy, muy triste. Cuando aquí hay un final semifeliz, además, porque uno piensa, cuando él dice que el camión se empieza a mover, uno piensa, lo van a atropellar, ¿cierto? Y le van a robar las cosas, y sin embargo, la mujer se preocupa, ¿no? Y ella dice, y me preocupé. Y él piensa, no te has preocupado por los últimos no sé cuántos años de mí, ¿no? Es como un destello de un destello, un destello de felicidad, ¿no? Demasiada, un destello. Y por último, terminamos con este viaje, ¿no? de pareja y de decisiones y de momentos en el pasado y de personas que enferman y relaciones que se transforman e infidelidades, sí. Y qué sé yo. Terminamos con demasiada felicidad, que es
un cuento largo, casi una novela, donde tenemos a este personaje, y que al final, no sé si en la edición en español también está, Domingo, Sí, hay una nota del autor. el agradecimiento. Claro, hay una nota en donde ella dice que empezó a escribir sobre esta autora porque de repente estaba buscando algo en la enciclopedia y se encontró con esto, y le pareció tan impresionante esta combinación de una novelista que también era matemática, y empezó a estudiar un poco, y ahí habla del libro que Le usó da infinita gratitud al autor, al etc. autor y qué sé yo. Entonces, es muy bonito que terminamos el libro con este relato que se escapa un poco a lo que ha sido el resto del libro, en el sentido de las otras historias sí son más domésticas, de personas, entre comillas, comunes y corrientes, y la relación con sus familias, estos momentos del pasado, y acá tenemos a un personaje real, donde que vemos los esfuerzos también de una mujer talentosísima además, por hacer su lugar en el mundo. Y cómo ser talentosa en esos tiempos, aunque no sé si ha cambiado tanto, O pero sea, eso te iba a decir en realidad. mantengámoslo en estos tiempos, pero en esos tiempos como esa, que le fuera bien a una mujer, podía hacer que, como cuando dicen, suerte en el juego, mala suerte en el amor, como que pareciera que aquí también es suerte o éxito en tu carrera, mala suerte en el amor, ¿no? Como otros intelectuales muy importantes sienten envidia, se distancian de ella cuando ya le empieza a ir bien, no la ayudan como la deberían ayudar, y todas esas miserias que ella va sintiendo, y después que, de nuevo, lo mismo que esas últimas palabras que son demasiada felicidad, y que si uno lo lee en el título piensa en felicidad, si uno lo lee en el cuento piensa en la No, amargura que entrañan, ¿cierto? Que tienen ese sabor amargo, digo yo, que viene con esa expresión. También la última línea de ese cuento, y por lo mismo la última línea de este libro, que yo creo que siempre es importante fijarse en las primeras y últimas líneas o primeros y últimos párrafos de novelas, de cuentos, y cuando es un libro de cuentos, del primer cuento y del último cuento, o eso es a lo que a mí me importa, eh, tenemos esa última línea que dice que el nombre de Sofía se lo dieron a un cráter en la luna, ¿no? Entonces, que de nuevo tiene ese sabor amargo de los reconocimientos y las conmemoraciones que de repente se le dan a algunas mujeres talentosas después de muertas, ¿no? O sea, mujeres que de repente en su vida no gozaron del prestigio, del privilegio, y de repente, pongámosle un asteroide o a un satélite el nombre de, qué sé yo, de ciertos autores que tal vez el reconocimiento habría sido mucho mejor valorado si durante la vida hubiesen trabajado en mejores condiciones, ¿no? Entonces, esa última línea que uno podría pensar, qué honor, ¿no? Es un reconocimiento, pero al mismo tiempo ese reconocimiento tan tardío y una persona que lo pasó tan mal, ¿no? Entonces está como salimos del libro con ese sabor agridulce de esta persona no desapareció de la historia, su nombre continúa, ¿no? Hay gente escribiendo sobre ella, que es lo que vemos en esa nota, hay libros sobre ella, y también está este cráter con su nombre, pero no debería ser así, ¿no? Como no debería ser ese el reconocimiento que se le entrega a la gente, ¿no? El reconocimiento póstumo, ¿no? Entonces, nada, a mí me parece una colección de cuentos muy inteligente, muy astuta, cuentos con muchas capas, con muchos giros, historias cotidianas que esconden estos bolsillos que yo digo de horror. O sea, esta autora no se inmuta de contar algo con mucha belleza, no sé, describir una ropa, unas flores, la naturaleza, y después describir esos asesinatos horrorosos, ¿no? sí. Como entonces, esa mezcla, ¿no? Esa mezcla de ella, y que yo creo que mucha gente a veces se queda con la impresión de que es como esta abuelita o esta señora mayor, alegre y Claro, adorable, que nos habla de solo cosas domésticas. Y es verdad, nos habla de cosas domésticas, pero lo doméstico esconde cosas terribles, ¿no? Entonces ella va a mostrar todo eso, todas esas luces, todas esas sombras. Hay cosas terribles que pasan en las casas de las personas, que debiera ser el lugar
de confianza, el lugar de acogida, el lugar del amor, el lugar de, no sé, que te proteja del mundo exterior, que podría ser más peligroso, pero muchas personas encuentran esa violencia al interior de sus casas, al interior de sus comunidades, ¿no? Con el vecino, las personas que viven en el mismo edificio, o sea, todas esas situaciones que se mencionan ahí, ¿no? Así que nada, para decir que Demasiada Felicidad es un título tal vez que puede estafar a más de uno. Pero me gusta eso, me parece Ay, inteligente de mi parte, ¿no? Como ponerle así. Y bueno, y nos vemos en la próxima sesión. Ahora vamos a conversar un ratito. Yo sé que tienen probablemente preguntas, comentarios. Yo quiero saber especialmente si tienen algún cuento favorito, si antes habían leído a esta autora. Yo sé que hay mucha gente que no tiene tanta experiencia leyendo libros completos de cuentos, que tal vez leen cuentos de vez en cuando, pero la experiencia de leer un libro de cuentos completo de principio a fin, ¿cómo les fue? Y nuestra próxima sesión, que es la última del semestre, para la gente que en la universidad que tenemos el cerebro que piensa en semestres, nuestra última sesión de este semestre es el 14 de junio y vamos a leer Paraíso de Abdul Razak Gurna. De ahí descansamos el mes de julio y retomamos en agosto con el resto de la cartelera tal como está indicado en múltiples medios y plataformas. Sí. Ahora sí como que descansemos, José. Bueno, descansemos. No sé. Ni siquiera. Pero bueno, una pausa comercial. Claro. Ya, te salió así como lo monro a ti también, ¿eh? Eso de descansar. Con demasiada felicidad voy a decir. Ya, vamos a... Voy a usar eso con un cuento, le voy a poner descanso, ¿no? Como... antes de invocar a Mónica, que ya la vemos por ahí. Y está como en las nubes, además. Sí, está total, la Mónica. No, decirle a nuestra querida amiga Andrea que sí, efectivamente me faltó decir que la José había andado allende los Andes y que lo había pasado muy bien por allá en Argentina, en Buenos Aires, que me hace ahí la acotación. Sí, porque fue ella la que fue a verme. Tuve interacción con uno de los ilustres miembros de esta comunidad allá en Argentina. Fue muy emocionante. Exactamente. Ella misma nos hacía esa pequeña acotación. A mí, en realidad. Muy bien. Ya, tenemos que ir todos a Argentina. Ay, sí, qué bueno sería eso. Paseo de curso. Sí, ya tenemos Canadá, no, Alaska era, Alaska. Y luego Argentina de todas maneras, así que... Presente Alaska aquí en mi solar. Sí, a mí me mandó otros regalitos que también aprovecho de agradecérselos. Le debo un mail que quiero escribirle ahí con calma, pero sí, tuvimos la suerte con Domingo que nos llegaron unos regalitos muy amorosos desde Alaska. Así que un librito, yo tengo unas estampillas muy preciosas, así que muchos detalles muy, muy bonitos, así que se agradece el cariño, muchísimo, sí. Súper, bueno, voy a partir con, primero haciendo el comentario de que un porcentaje alto de los comentarios que recibimos apuntan a que les gustó esta autora, por primera vez la leían, y este libro también gustó bastante. Un par por ahí no le agradó mucho. Ya, está bien. Y está bien, exacto, dentro de lo que uno puede... bueno, los gustos son distintos, las vivencias y las lecturas son diferentes, pero en su mayoría nuestro grupo acá, nuestros asistentes gustaron mucho del libro, lo consideraron importante y bien especial porque, como algunos mencionaban, las expectativas de los finales eran muy distintos a lo que ellos, a cómo iniciaban la lectura del cuento. ¿Ya? Hasta el momento solo tenemos 2 preguntas y voy a partir por ellas y luego quizás leer los comentarios y algunos resúmenes de lo que nos hicieron quienes asisten hoy día.
Bueno, Iván Domínguez menciona que le llamó mucho la atención los personajes, que son personas que padecen enfermedades, lesiones o condiciones que afectan su salud o los hacen diferentes de la gente común. Y menciona varios, entre ellos Sofía, Bruce, Berna, Charlene. Y su pregunta es si es un rasgo habitual la presencia de este tipo de personajes en los relatos de Alice Munro. Sí. La siguiente pregunta, al tiro voy a ir por la siguiente, es Valentina Soau, que menciona o pregunta, dice, si existe una relación entre las distintas historias o personajes y cómo lo hace Annie Ernaux, por ejemplo, es decir, la autora que leímos el mes pasado. Vamos por esas preguntas. Sí, no, sobre la primera sí, pero a veces, bueno, aquí también, ¿no? O sea, vemos los personajes y cómo a veces son afectados por la enfermedad, que a veces puede ser enfermedad física y con ciertos cambios en el cuerpo, como en el caso de este personaje con la mancha, o el caso de este hombre enfermo. O la mujer La mujer con cáncer. de madera, la mujer con cáncer, que, bueno, eso se nos había olvidado decir además, que esta mujer a la que entra este malhechor a su casa, que se le muere su esposo, ella le dieron 1 año de vida, ¿no? Entonces, Además, tenemos eso, y ella dice, bueno, eso me hace sentir valiente porque estoy en esta situación, pero después piensa, igual no me quiero morir hoy día. Pero claro, está esa sensación que a mí me parece muy inteligente de Munro, ¿cierto? O sea, cuando nos vamos a fijar en los personajes, no solo sus cabezas, sus recuerdos, sus pasados son importantes, sino también sus cuerpos, ¿no? Si el cuerpo no está funcionando, eso va a alterar una historia, ¿no? O sea, es distinto una historia, un personaje que, no sé, que tiene una afección a los ojos o que tiene dificultad para moverse o lo que sea, ¿no? Y en el caso de Munro son enfermedades o condiciones en relación al cuerpo y también en relación a la mente. O sea, vamos a tener estos ejemplos de estas niñas que van al colegio especial, ¿no? Y de hecho el personaje principal de esa historia escribe un libro sobre cómo la gente se refiere a esas personas, ¿no? Que hay muchas palabras que ahora no se usan, ¿no? Para referirse a eso. Uno podría pensar ahora, o sea, piensen que este libro es del 2009, han pasado un montón de años. Ahora, ahora aún más, ¿no? Está este cuidado con nombrar, ¿no? Sobre todo cuando se tratan de distintas condiciones. Entonces ahí también está esa discusión, ¿no? Cómo los nombramos, cómo nos acercamos. Y en el caso de Munro, que es bastante terrible, siempre es desde ese rechazo, además, ¿no? Porque no son historias donde finalmente acogen a estas personas diferentes. O sea, en el caso de Berna y en el caso de la hermana del delincuente, ambas terminan muertas. O sea, como que el mundo es hostil y no cuida a esas figuras, ¿no? Y eso es muy feroz, ¿no? O sea, que esos personajes finalmente no encuentran su lugar y terminan en condiciones terribles. Pero también ella tiene otros cuentos, porque ella es una cuentista pura, ella escribe solo cuentos, ¿no? Tiene muchos libros de cuentos, que eso es más normal en la tradición del cuento en inglés. Hay algunas escritoras que se han dedicado primordialmente a escribir cuentos, pero en general no es tan común, ¿no? Entonces, por eso también era importante que le dieran el premio a esta escritora, porque era la representante exacta. Pero también tiene varios cuentos donde habla, por ejemplo, del Alzheimer o enfermedades de pérdida de la memoria. Tiene un cuento muy famoso que se hizo una película que se llama, es de Sarah Polley. La voy a poner en el chat porque va a estar difícil de hacer con las señas quizás, pero Lejos de ella se llama el título, lo tradujeron en español así. La película, por si quieren ver la película, se llama Lejos de ella. Y el cuento, que tiene un nombre mucho más largo, que se llama como El oso bajó por la montaña, algo así. Se trata de una mujer que empieza a tener
problemas de memoria, Alzheimer, y entonces ya es peligroso que esté sola en su casa, entonces una mujer mayor, y entonces su marido la lleva a un hogar, ¿no? Para que ella pueda estar cuidada, y qué sé yo. Este marido durante su vida de casados le fue infiel innumerables veces, ella sufría mucho por eso, pero sí seguían juntos, y resulta que le dicen en este hogar que para que ella se acostumbre la tiene que dejar un tiempo, no me acuerdo, 1 semana, 2 semanas, sin que la visite para que ella se pueda hacer amigos, para que ella se sienta cómoda viviendo en este lugar, reconozca este lugar y qué sé yo. Y él hace caso, y cuando vuelve a visitarla, ella tiene pololo, ella tiene un novio, se enamoró de alguien porque no se acuerda que está emparejada en su vida, y entonces se emparejó con otro señor que tampoco se acuerda, que también tiene su mujer afuera del hospital. Y entonces es muy buen cuento. Y entonces está ese momento de este hombre, que además le fue infiel 8000 veces, y que dice, no se arrepiente además, tampoco ese que dice, oh, ahora me arrepiento. No, nunca se arrepiente. Pero, y dice, ¿qué hago? O sea, porque ella no se acuerda de él, y ella está feliz, y la ve feliz con este otro señor. Entonces, ¿qué haces? De nuevo esta idea de la tragedia griega concentrada, de estas decisiones éticas, ¿no? La dejo ser feliz con este señor con quien se emparejó, ella no sabe que tiene otra relación, ella cree que esta es su casa, que esta es su vida. Cuando yo le hablo de la vida de antes, se pone nerviosa porque no se acuerda, entonces le da mucha angustia que le cuente. Entonces, ¿qué haces? ¿No? Y este hombre, entonces, en su desesperación, porque no sabe qué hacer, porque es su mujer, entonces le baja lo posesivo de es mi mujer, pero al mismo tiempo la ve feliz, ella no se acuerda de él, ella va a estar viviendo en este hogar, y entonces en su desesperación ella va a visitar a la mujer de él, para decirle qué hacemos con esta situación, ¿no? Y ella, la mujer de él, quiere sacarlo del hospital, o sea, de este hogar, porque se da cuenta de lo que está pasando y no le gusta que esté pasando esto. Y él piensa, pero si se lo lleva a él, mi mujer ya no va a estar tan feliz, ¿no? Entonces se genera esa fricción, ese quiebre de qué hacemos, ¿no? Y es un muy buen cuento. Pero bueno, a lo que voy es, en general, en muchos de sus libros vamos a tener ese acercamiento a qué pasa cuando entra la enfermedad a una casa. Habíamos hablado de eso también cuando hablamos de las casas el año pasado. O sea, ¿qué pasa cuando entra la enfermedad a una familia? ¿Qué pasa cuando entra la enfermedad a una casa? ¿Cómo cambia para bien, para mal, para distinto la situación? Y en el caso de ella, ¿cómo afecta también a las mujeres especialmente, ¿no? Como personas vulnerables, y claro, y llevando desde el cáncer hasta todo tipo de enfermedades mentales, trastornos, porque es parte también de la vida de las personas, ¿no? O sea, como ese tipo de condiciones. O sea, este malvado, que el ladrón, o como le queramos decir, criminal que entra a la casa de esta mujer, dice, soy diabético, tengo que comer, ¿no? Porque podría haber dicho, tengo hambre, es válido, pero él saca la carta de soy diabético, si no, ¿cómo me pueden pasar cosas? Entonces, de nuevo, la enfermedad está ahí, ¿no? Para definir a los personajes, para formar parte de su cotidiano, ¿no? Como que no sea algo tabú, escondido, que no se dice, ¿no? Lo vamos a poner sobre la página. Y la otra pregunta, que era sobre la conexión entre los personajes, yo creo que aquí no, o sea, no, sí en términos de temáticas, y yo casi pensaría que en algunos casos podrían ser vecinos, como estas casas podrían estar en el mismo barrio quizás, pero no vemos conexiones evidentes como de personajes que se repitan, como otros autores que sí hacen ese juego. En el caso de la autora que mencionaban, como ella escribe de su vida, muchas veces, claro, se repite la figura de la madre, del padre, de su amante, ¿cierto? De sus parejas. Otras escritoras también juegan con esas repeticiones. A mí como autora me interesan mucho esos trabajos de repetir personajes en una colección de cuentos,
pero creo que en este caso en particular, no me acuerdo si en algún otro de ellas se lo repite, pero por lo menos en este libro no explícitamente, no hay una repetición de personajes que pasen de un cuento a otro, pero sí está la temática de los cuerpos, la maternidad, ¿cierto? Las relaciones familiares, hay varios puntos ahí, como marcas del estilo de la autora, pero no están conectados por personajes, por lo menos. Perfecto. Mira, y por la hora, porque ya vamos pasando el tiempo, voy a resumir de alguna manera los comentarios que la mayoría van hacia lo sorpresivo que fueron los finales o el desarrollo de la historia, pero me gustaron dos comentarios que yo creo que resumen bastante a todo el grupo, que es de Valentina Suau y Susi Hernández. Ellas mencionan que los inicios son cotidianos, pero creen que ninguna historia es cotidiana y que los temas van cambiando durante las acciones en la narrativa, así como la vida misma. Y creo que efectivamente esos dos resumen bastante lo que hemos estado resumiendo y mencionando todo en este momento, y que en realidad nos acercan a temáticas que son parte de la vida diaria y que muchas veces no se tocan, no se desarrollan y que sí afectan la vida de uno y la pueden cambiar completamente. Claro. O sea, como esa cita que leyó Domingo del cuento, o sea, las cosas que pasan en un momento y después pasan otras cosas, ¿no? Pero hay estos momentos definitivos y claro, yo creo que son cotidianas en el sentido de que dice Munro, ¿no? Que nada es simple y que lo cotidiano son muchas cosas pasando a la vez, ¿no? A muchas personas y así como tal vez, no sé, yo tal vez tuve un día hoy muy normal y corriente preparando clases, tal vez alguien tuvo un día violentísimo y terrible, tal vez alguien tuvo un día con de verdad demasiada felicidad, y todo eso está pasando en las vidas cotidianas de todas las personas, ¿no? Entonces yo creo que es esa profundidad y es, claro, como sumergirse en la vida cotidiana y verla en todas sus capas, en todas sus facetas, ¿cierto? O sea, con estos bolsillos de belleza y con estos bolsillos de horror, ¿no? Mientras nosotros estamos conversando, en estos momentos hay un montón de cosas muy bellas que están sucediendo para muchas personas y también hay un montón de cosas violentas y terribles que están pasando en estos mismos momentos, ¿no? Y entonces creo que la fuerza de esta autora tiene que ver con mirar esas dos cosas, ¿no? O sea, esta mujer me dice, uy, ya le pasó algo terrible, se le murió el esposo, ella está con este cáncer, vamos a hablar de este duelo, nos vamos a quedar con ella llorando y comiendo helado, ¿no? Como vamos a acompañarla y de repente se abre la puerta y llega esta violencia de la nada, ¿no? O sea, de nuevo, Lynch, como está la oreja en la mitad del patio, como un terciopelo azul. Exacto, eso. Listo, Domingo, vamos cerrando nomás. Pedir las disculpas a quienes tuvieron algún inconveniente. Hoy día por tiempo no alcanzamos a abrir los micrófonos, así que nada, yo siempre agradezco a la José por el tiempo dedicado, la participación de todos quienes nos acompañaron. Ya lo había dicho también la José, que la próxima cita es el 14 de junio con la novela Paraíso de Abdul Razak Gurnah. Entonces, hasta esa época. Y perdón, agradecer también a quienes nos acompañaron con las señas, a Ángela y Rosita. Así que nada, nos vemos el 14 de junio. Eso, muchísimas gracias a todas y todos, a Ángela, a Rosita, perdón si hablo muy rápido a veces, y también, por supuesto, al maravilloso equipo de la Biblioteca de Humanidades, a la universidad que nos permite hacer esto, y a todas y todos ustedes que se conectan ahora o en el futuro, y ojalá que se animen a acompañarnos con el próximo libro. El Paraíso. El Paraíso, que tampoco es tan paraíso, también lo estamos engañando. Vamos a ver qué tal es el video que nos sale ahora. Ni demasiada felicidad, ni paraíso. Hay que desconfiar un poquito. Ya, vamos. Chao, chao. Que estén bien. Chao, chao.